No, se siguen empezar. conectando los audífonos, me quedo con los audífonos porque si no, no los voy a Sergio, te damos escuchar. la bienvenida, agradecidos de que nos acompañes el día de hoy. Te anunciaba como parte del Consejo de ANA de Baja California, al cual estamos muy agradecidos. Y voy a dar una pequeña semblanza respecto a tu currículum para luego dar entrada a la plática. Ya vamos 10 minutos atrasados, pero le damos adelante. El licenciado Sergio Bravo Gilbert, que hoy nos acompaña, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, especialidad en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Baja California, maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Baja California, perdón, la especialidad también es en UABC, doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Baja California. En el área profesional ha pertenecido a Rosa, Romandía y Asociados SC, de Hoyos Avilés SA, Cortés Bravo y Abogados SC, y actualmente socio de CIPBC Asesores Corporativos SC. Ha sido catedrático en la materia de juicio de amparo en la Universidad Autónoma de Baja California, CETIS Universidad, así como ha dado pláticas en la Casa de la Cultura Jurídica, como ha realizado publicaciones, entre ellas en la revista de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sergio, sé que tu currículum es mucho más amplio que esto, esta pequeña reseña que acabo de leer. Te damos la bienvenida y sin más preámbulo te cedo la palabra. Ok, hola, muy buenas tardes. Disculpen a todos, pues digo, no los escuchaba, pero no me he dado cuenta que se habían conectado los auriculares. De hecho, no quería dar la plática con auriculares, ¿no? Pero los tenía ahí, se conectaron, no los puedo desconectar hasta que me habló Javi y me di cuenta, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de un tema que es un tanto interesante, que es la inconstitucionalidad del artículo 2273 del Código Civil de Baja California. ¿Qué es lo que dice este artículo? Ahorita lo voy a tratar de compartir en pantalla. Y si no lo puedo compartir en pantalla, ni modo, me lo voy a tener que aventar así. No puedo con tanta tecnología, disculpen la verdad. Si me dan un minuto para poder compartir esto. Es que me está pidiendo autorización, Javi, pero no sé si me la tienen que dar ustedes o yo desde mi computadora. María Celia y Belice nos pudieron auxiliar. Porque es que sí es importante, es una presentación muy cortita de 7 diapositivas, pero para que me puedan ir entendiendo lo que voy a ir explicando, sí es importante que vean las diapositivas, que nada más no, están muy sencillas, ¿no? Sí, ahorita te auxiliamos, Sergio, permíteme. O si Belice las puede publicar, no importa, yo le voy diciendo que la vaya cambiando. Ya se lo acabo de mandar a ella por WhatsApp, porque no puedo. Que te lo ponga, Sergio. Sí, porque no puedo yo compartirla desde aquí. Entonces déjenme, es que me prohíbe, dice que no lo puedo compartir. Si no, ahorita voy empezando, dame un minuto y disculpa, ¿no? Dame un minutito, Sergio, permíteme. Ajá. Sí, lo tengo todo bloqueado, Javi, no me deja compartir. De hecho, aquí estoy en mi computadora tratando y me tiene bloqueado, ¿no? Entonces, bueno, voy empezando explicando en lo que Ibelice más el favor Sergio, de poner ahí. ¿Qué dice el artículo 2273? me lo podrías Sí, enviar Javi. a mí, ahorita te lo vamos a presentar. Ok, te lo mando a ti. Y ya te lo envié. Bueno, voy de entrada, ¿no? Porque hay bastante gente conectada y ya se pasaron 17 minutos. De hecho, la exposición es de 20 minutos. Está muy sencillo el tema.
Bueno, el artículo 2273 del Código Civil de Baja California, ¿qué es lo que establece? Lo que establece es que las rentas de casa habitación pactadas en moneda extranjera tendrán que ser pagadas al tipo de cambio, pero aquí viene lo interesante del artículo 2273 del Código Civil. Tiene que ser pagada al tipo de cambio de cuándo, de la fecha del pago de la renta o de cuándo. Entonces, lo que dice básicamente el 2273 es que la renta convenida en el arrendamiento de casa destinada a su habitación debe hacerse en moneda nacional y aquí viene lo interesante, dice, en caso de que se fije en moneda extranjera, se entenderá como pactada. Bueno, aquí está el tema, si le das a la siguiente, Ibelice, el tema es la inconstitucionalidad del artículo 2273 del Código Civil de Baja California. Bueno, ahora sí ya puedo empezar tranquilamente, una disculpa. Las rentas aquí en el estado, ¿cómo pueden pactarse, no? Ya sea rentas industriales, rentas comerciales para empresas, maquilas o las de casa habitación. Con el tema de lo que son empresas y maquilas y todo lo que tenga que ver con comercio, no hay ningún problema, porque si ustedes pactan una renta al tipo de cambio, una renta en dólares, una renta en yenes, en euros, se tiene que pagar a la renta, a la moneda que se pacta dentro del contrato de arrendamiento, que pues creo que ahí no tiene ningún problema ni ninguna novedad, ¿no? El problema viene con la renta de casa habitación. ¿Por qué? Porque hubo una reforma al Código Civil de Baja California allá finales de los 80s, principios de los 90s, una reforma que tiene como unos 30 años fácilmente. Y lo que hizo el gobierno a través del Congreso del Estado para darle protección pues a la población, porque la gran mayoría paga renta de casa habitación, ¿qué fue lo que hizo? Y más que estamos en fronteras y más con las devaluaciones que sufre nuestro país, al gobierno del Estado se le ocurrió la idea de tasar o congelar el pago de la renta al tipo de cambio, pero ¿a cuál tipo de cambio? Al tipo de cambio de la fecha, pero del contrato, o sea, de la fecha en que se suscribió el contrato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, voy a poner un ejemplo, que si en 1994, antes de la devaluación del 95, se firmó un contrato de arrendamiento por $1,000, poniendo un ejemplo, ¿no? El tipo de cambio en aquel tiempo estaba 3 por 1. Entonces, lo que dice el Código Civil es que si yo pago esa renta el día de hoy, yo no lo voy a pagar a 19 por 1 el dólar, lo voy a pagar a 3 por 1. Todo esto en las rentas de casa habitación donde el precio de la renta se pacte en dólares, ¿no? En los contratos de arrendamiento que se pacten en moneda nacional no va a haber ningún problema. De hecho, la reforma lo que hizo fue establecer que se tenían que pagar las rentas en pesos, pero después puso ahí como una excepción o puso ahí una puerta, que es lo que yo subrayé aquí en el 2273, segundo párrafo, que dice, en caso de que se fije en moneda extranjera, se entenderá como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de cambio vigente en la fecha en que se celebró el contrato respectivo. Es decir, si el día de hoy celebran un contrato de arrendamiento en dólares, el arrendatario el día de mañana puede obligarlos o puede ir a consignar las rentas a un juzgado bajo el argumento de que está pagando la renta el tipo de cambio de la fecha del contrato. En caso que el arrendador no quiera recibir la renta, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos a 19 y si en 2 meses se devalúa el dólar y está a 30 y llega mi arrendatario y me quiere pagar la renta al tipo de cambio de la fecha de la suscripción del contrato, que era cuando estaba a 19, yo no se la quiero recibir, pues esta persona va a ir a un tribunal, va a ir a consignar y lo va a consignar al tipo de cambio de la fecha de hoy, amparándose en el artículo 2273, segundo párrafo, ¿no? Esta reforma tiene como 30 años, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, Belice, por favor? Bueno, nosotros aquí en el despacho, en un asunto bastante litigioso que duró varios años, algo de lo que nos estaba peleando la contraparte de nuestro cliente era precisamente
que la renta se tenía que pagar al tipo de cambio de la fecha en que se suscribió el contrato, tal y como lo dice el segundo párrafo del artículo 2273 del Código Civil para el Estado. En aquel tiempo, este asunto derivó de un contrato de compraventa, de un contrato de arrendamiento con opción a venta. Y el contrato de renta en aquel tiempo se fijó en dólares, obviamente, pero el tipo de cambio en la fecha en que se suscribió el contrato estaba a 13 por 1. Entonces, ¿qué sucedió? Que el arrendatario que fue demandado, lo que quiso hacer fue pagar o empezó a consignar todas las rentas, pero el tipo de cambio de la fecha de la suscripción del contrato, amparándose en el artículo 2273 del Código Civil. Cuando salió la sentencia de primera instancia, a pesar de que se ganó el asunto por parte de nosotros, sin embargo, condenaron, estamos hablando que era un asunto como duró como 4 o 5 años, aviéntenle 5 años de renta, estaba como a $1,000 y cacho de dólares la renta, estamos hablando como, ya con intereses y todo, estamos hablando alrededor de unos, de entre 60 y 100 mil dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo el demandado? Te las pago, pero al tipo de cambio de la fecha del contrato. Entonces, a partir de ahí, pues nos fuimos a una apelación. Aquí el tema con temas de constitucionalidad de normas, digo, y la gran mayoría de ustedes deben de saber que los jueces de primera instancia y segunda instancia no pueden conocer sobre temas de control de constitucionalidad de normas. Tal vez podrán conocer sobre temas de convencionalidad, podrán inaplicar una norma cuando consideren que una norma es violatoria de un derecho humano y decían aplicar el artículo 1 de la Constitución, el principio pro homine, y deciden aplicar una norma y aplicar otra norma protectora, ¿no? Pero un tema de constitucionalidad donde se puede establecer que un precepto, que una norma general es violatoria a la norma fundamental, los jueces locales de primera instancia y segunda instancia están impedidos, ¿no? Entonces, en segunda instancia no fue materia de litis la constitucionalidad del artículo. Se dicta la sentencia de segunda instancia y en esta sentencia de segunda instancia es donde nosotros ya, por tema de técnica argumentativa y técnica constitucional, es donde uno como abogado ya tiene que meter los argumentos de constitucionalidad. Máxime que aquí se trataba un tema de constitucionalidad de una norma general, ¿no? Que esta norma general obviamente tiene el carácter heteroaplicativo. ¿Por qué tiene carácter heteroaplicativo? Porque el grado de afectación de la norma precisamente viene en el momento en el cual se me aplica la norma, ¿no? A diferencia de las normas autoaplicativas, que las autoaplicativas con la sola entrada en vigor de la norma ya causa una afectación a la esfera jurídica constitucional del gobernado. En este caso era una norma heteroaplicativa, así se planteó el amparo directo, y ya cuando nos fuimos al amparo directo ya era el momento idóneo donde ya podíamos inconformarnos contra la inconstitucionalidad de la norma. Aquí también lo interesante, como saben, en materia de amparo está el principio de definitividad, que el principio de definitividad, ¿qué significa? Que yo tengo que atacar. Si yo voy a alegar un concepto de violación en un amparo directo o indirecto, yo previo, especialmente en los amparos directos, previo a llegar al amparo directo, para yo hacer valer un concepto de violación, aparte que debí de haber agotado los recursos ordinarios, debí de haberme inconformado en todas las instancias respecto a cierta afectación. Pero en este caso es una excepción al principio de definitividad porque como el juez de primera instancia y de segunda instancia no es un juez que puede ejercer un control de la constitucionalidad, entonces pues el momento idóneo fue en el amparo y nos inconformamos argumentando que las rentas se tenían que ser pagadas al tipo de cambio de dónde, de cuándo, de la fecha del pago, no de la fecha en que se suscribió el contrato de arrendamiento. Entonces nosotros planteamos ahí un conflicto de constitucionalidad. Entonces no sé si la puedes dar a la siguiente, por favor, Ibelice. Ok, ¿dónde viene el conflicto de constitucionalidad de la norma? Hay una colisión de normas, se contraponen, hay una colisión. ¿Cuáles normas son las que colisionan? El artículo 2273, párrafo segundo,
del Código Civil de Baja California que dice que los contratos de arrendamiento de casa-habitación te los voy a pagar, pero al tipo de cambio de la fecha en que se suscribió el contrato. Porque la intención del legislador era proteger a los arrendatarios contra el tipo de cambio máximo cuando hubiera una devaluación. Sin embargo, la ley monetaria para los Estados Unidos mexicanos, que es una norma federal, el artículo 8 y artículo 9 dice lo siguiente, y se los voy a leer. El artículo 8 dice, la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. Y aquí viene lo importante, lo subrayé en negro. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en esta se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. O sea, la ley federal, la ley monetaria para los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 8 es bien claro. Como es una ley federal, aquí no te va a hablar de contratos o contratos de arrendamiento, te habla de manera general que cualquier obligación, ya sea mercantil, civil, cualquier obligación de pago, contrato, pagaré, transacción, cualquier obligación que pacten cualquier parte, si esa obligación se solventa o se obliga a pagarse en moneda extranjera, como en este caso dólares, entonces la ley federal, que es la ley monetaria para los Estados Unidos mexicanos, es bien clara en establecer que el pago va a tener que ser al tipo de cambio de la fecha. En caso que no lo hagas en la moneda extranjera, lo vas a hacer al tipo de cambio de la fecha y del lugar donde se rige ese tipo de cambio. Entonces estamos hablando que si yo contraigo una obligación en 2013, ya salgámonos del tema del contrato de arrendamiento, ahora vámonos a cualquier obligación. Si yo me obligo a pagar, no sé, una empresa que pague una deuda por $10,000 mensuales, voy a poner un ejemplo, y existen devaluaciones, se devalúa el peso un 20-30%, entonces esta obligación va a tener que ser cumplida en dólares o al tipo de cambio vigente a la fecha de mi pago de mi obligación, ¿no? Entonces, aquí se contrapone el artículo 8 con el artículo 2273 y después viene el artículo 9 que es muy interesante también, que dice, las prevenciones de los dos artículos anteriores no son renunciables y toda estipulación en contrario es nula. O sea, aquí básicamente una norma federal te está diciendo que cualquier estipulación en contrario que hagas en una obligación o va a ser nula. Es decir, si yo en una obligación mercantil yo establecemos las partes que yo te voy a pagar al tipo de cambio de la fecha de la suscripción de la obligación, el artículo 9 dice que esa obligación de pagar al tipo de cambio de la fecha del pago no es renunciable. Por lo tanto, cualquier cláusula que contenga un contrato en esos términos y condiciones o va a ser nula porque no puede ser renunciable. Es muy clara la ley federal que dice que no es renunciable. Ya hablando de cualquier tipo de obligación, ¿no? Entonces, si en una relación mercantil pusiéramos en un momento dado que se renuncia a este artículo 8, va a ser nulo esa cláusula. ¿Qué podría generar en un futuro? Que si firman, celebran un contrato por una cuantía muy grande y las dos partes están de acuerdo, el día de mañana, a la parte que le convenga, podría ir a un tribunal federal y demandar la nulidad de esa obligación contraída por las partes, aun y cuando estuvieron de acuerdo esas dos personas, amparándose en el artículo 8 y especialmente en el artículo 9 de la ley monetaria para los Estados Unidos mexicanos, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor, Ibelice. Ok. Ahora, centrándonos al ejemplo del artículo 2273, aquí hay una clara colisión de normas entre el artículo 8 que dice que no es renunciable el hecho de tener que pagar tu obligación al tipo de cambio de la fecha del pago, se contrapone con el artículo 2273 que te habla de una obligación en el caso de los contratos de arrendamiento a casa-habitación, se contrapone porque el 2273 dice
que lo vas a tener que pagar al tipo de cambio de la fecha de la suscripción del contrato. ¿Ok? Entonces hay una colisión de normas. Entonces aquí nosotros lo que planteamos fueron dos escenarios o dos conceptos de violación. La primera dijimos que había, que tenía que analizarse a la luz de la jerarquía constitucional. ¿Y qué es esto? Es básicamente analizar el artículo 2273 dentro de la jerarquía constitucional, que ahorita se las voy a explicar. Y el otro concepto de violación era interpretar este artículo 2273 del Código Civil para el Estado de Baja California a la luz de la facultad de la competencia de la Federación y de los estados. Ahorita les voy a comentar cómo resolvió este tribunal colegiado aquí en Baja California. Si le puedes dar a la siguiente, Ibeliz. Ok, con el tema de jerarquías de normas, el tribunal colegiado estableció que no era posible analizar la constitucionalidad del artículo 2273, párrafo segundo, porque el tribunal colegiado de hecho mencionó una jurisprudencia de la Corte, en la cual se establece en esa jurisprudencia de la Corte que las leyes locales y leyes federales no tienen que analizarse a través de la jerarquía de normas, o sea, porque muchas veces se tiene la idea errónea de que una ley federal, por ser federal, va a tener mayor jerarquía que una ley local, simple y sencillamente porque sea una ley local. Entonces, la Corte, la interpretación que le da al artículo 133 constitucional, básicamente es que las leyes locales y leyes federales no pueden analizarse a través de jerarquías simple y sencillamente por el hecho de que una ley sea federal, no por ese hecho va a ser una norma de mayor jerarquía que una ley local, sino que la Corte lo que estableció que el análisis de una ley federal y una ley local se tiene que analizar a través de la óptica de las competencias de facultades. No sé si hasta ahí me estoy siendo claro. Adelante con la siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que terminó diciendo? Porque una de las cosas que nosotros alegamos era que el artículo 2273 tenía que analizarse a la luz del artículo 133 y que como consecuencia, como la ley federal establecía el criterio de que las obligaciones en moneda extranjera tienen que pagarse al tipo de cambio de la fecha del pago y que una norma local dice lo contrario, por lo tanto era violatoria el artículo 133 constitucional. Sin embargo, el colegiado nos sacó esa tesis de jurisprudencia, que es de la Corte, y dejó muy en claro que el hecho de que sea una norma local y una norma federal no implicaba que hacerla inconstitucional, ¿ok? Sin embargo, en otro concepto de violación, que fue el que se declaró fundado, nosotros también mencionamos que había una invasión de facultades, que la facultad para legislar todo lo relacionado con las obligaciones en moneda extranjera era la federación y no los congresos de los estados. Entonces nosotros hicimos un análisis en el cual establecimos que el Congreso Federal o el Congreso de la Unión era el único que estaba facultado para legislar en relación a las obligaciones en moneda extranjera y que el Congreso del Estado de Baja California no tenía esos alcances. Para combatir esta inconstitucionalidad, lo que hicimos o lo que se argumentó fue que el artículo 2273 violentaba tres preceptos constitucionales. Violentaba el artículo 28 de la Constitución, violentaba el artículo 73 constitucional, fracción 18, y violentaba el artículo 124 constitucional. ¿Ok? El artículo 28, nosotros lo argumentamos de que el artículo 28 te habla de ciertas facultades en materia de competencia económica, pero una de las cosas que dice el artículo 28 es de que quien va a regir las obligaciones contraídas en moneda extranjera va a ser el Banco Central, el Banco de México, que es lo que yo entiendo, que ellos van a fijar las reglas, ¿no? Sin embargo, el artículo 73, fracción 18, todavía es mucho más claro, porque dice
para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener y dictar las reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas, es el único que tiene la facultad, es el Congreso de la Unión. Entonces nosotros argumentamos que una interpretación del artículo 28 y del artículo 73, fracción 18, le daban al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, le daban la facultad exclusiva para regular todo lo que tuviera que ver con el tema de regulación de la moneda y de las obligaciones de la moneda extranjera, y por ende ese es el único, el Congreso de la Unión, que puede regular la forma en que pueden cumplimentarse esas obligaciones que tengan que ver con moneda extranjera. Ese fue el argumento que dimos, además que el artículo 124 constitucional establece claramente que las facultades que no estén reguladas en el artículo 73, entonces ya se las vas a pasar a los estados. ¿Qué significa? Que si el Congreso de la Unión no tuviera esta facultad exclusiva para regular todo lo que tenga que ver con el tema de la moneda y con la obligación o con el tema de obligación en relación a monedas extranjeras, entonces ahora sí se podría decir que los congresos pudieran tener la facultad para legislar en relación a ese tema. Y en este caso, a lo mejor el Congreso del Estado de Baja California sí hubiese tenido esa facultad para imponer esa obligación. Sin embargo, el argumento que se da o en el análisis que nosotros hicimos, la interpretación del artículo 28, artículo 73, fracción 18 y artículo 124, analizado de forma conjunta y sistemática, nosotros lo que le hicimos ver al tribunal colegiado, ¿sabes qué momento? El único que tiene la facultad para legislar en materia de monedas y en relación a las obligaciones contraídas en moneda extranjera es el Congreso de la Unión. Entonces, tribunal colegiado, si el Congreso de la Unión hubiera expedido una ley para regular este tipo de obligaciones, específicamente con el tema de arrendamientos, entonces en este caso sí hubiera sido procedente tal artículo. Sin embargo, como la facultad es exclusiva del Congreso de la Unión y por lo tanto no es una facultad que se le dé por exclusión, por no estar mencionada en el artículo 73, por lo tanto el Congreso del Estado no tiene facultades, porque el artículo 124 es muy clara que las facultades que vengan contenidas en el 73 constitucional son exclusivas del Congreso de la Unión. Por lo tanto, esa facultad para regular las obligaciones en moneda extranjera es del Congreso de la Unión. En todo caso, quien tendría la facultad para expedir una ley que regulara ese tipo de obligaciones sería el Congreso de la Unión a través de una ley federal y ahí sería otro boleto. Sin embargo, como es facultad exclusiva de la Federación, por lo tanto el Congreso del Estado no tenía por qué haber legislado y haber reformado ese artículo del Código Civil, que es el artículo 2273, párrafo segundo del Código Civil de Baja California. Entonces, como consecuencia, lo que determinó el tribunal colegiado del primer tribunal colegiado del 15º circuito, en el amparo que ahorita les describí, es que el artículo 2273, párrafo segundo, es inconstitucional porque violenta el artículo 28, 73, fracción 18 y el artículo 124 constitucional, dado que el único que tiene facultades y tiene competencia para legislar en esa materia es el Congreso de la Unión. Y determinó el tribunal colegiado que el Congreso del Estado de Baja California no tenía facultades y que invadió las competencias de la Federación. Por lo tanto, determinó que era inconstitucional, lo que es inconstitucional, el artículo 2273 del Código Civil de Baja California. Y pues creo que este es el resumen de toda la plática. No sé si la es otra, Violice, creo que es donde doy las gracias y ahí termina, ¿no? Era un tema sencillo de 20 minutos, media hora, pero sí te necesitaba explicar las diapositivas. A lo mejor se oye muy sencillo, pero al momento de plantearlo y elaborar el amparo es donde entran las dudas, ¿no? Y ¿por qué expuse también el tema de la jerarquía de normas? Porque
yo creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces también nos perdemos, me pierdo yo, y pienso que porque una ley federal es federal, pienso que va a tener mayor jerarquía que una ley local, ¿no? Entonces, por eso expliqué el tema de la jerarquía y por qué no podía analizarse a través de la jerarquía y tenía que analizarse a la luz de la competencia de las facultades de los dos congresos, ¿no? Muy bien, Sergio. No sé si hay alguna pregunta, estaba viendo a ver si habían escrito alguna, pero si alguien quiere participar y alguien nos quiere, voy a abrir mi pantalla para ver si hay alguna pregunta, porque creo que fue tan claro. A ver aquí en Yo el tengo chat. una pregunta, ¿se puede? Claro, adelante, Carlos, Sí. ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio, excelente, como siempre, muchas gracias. Sergio, tengo una pregunta planteada en sentido contrario. ¿Qué pasaría si se alegra una inequidad? A ver, primero que todo, me quedó claro tu planteamiento y sé la línea argumentativa que traes, no me quedó dudas. Pero independientemente de este y en un escenario distinto, ¿qué pasaría si alegas una inequidad en la aplicación de la disposición para arrendamientos que no sean comercio o que no, que no sean casa habitación y sea comercio, fábrica u otro tipo, argumentando pues que se trata de una naturaleza contractual y donde una legislación impone un beneficio mayor a un tipo de arrendamiento que implica pues un tema económico y un esfuerzo pues similar porque finalmente es un contrato. ¿Cómo lo verías en ese sentido? Sé, y insisto, se trata de una línea argumentativa y una disposición y muy diferente a lo que estás planteando, pero digamos en ese twist, ¿cómo lo verías? O sea, lo que estoy entendiendo, Carlos, es de que si plantearas, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de una maquila y que ahora a la maquila diga, ¿sabes qué? Vino una crisis y pues sabes que el 2273 da este beneficio a las casas habitaciones. Ahí, ¿sabes qué, juez? Aplícame esa regla contenida en este artículo, pero también a los comercios e industria. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, es correcto. En donde tendrías que ir forzosamente el tema de amparo, o sea, me queda claro, en virtud de que la ley claramente le da el beneficio solamente o le alcanza el beneficio solamente a casa habitación, no a los demás tipos de contrato de arrendamiento que realmente pues la distinción es esencialmente, pues es el mismo contrato, únicamente es el destino que utilizará el arrendatario para vivir, habitar o comercializar, o etcétera. Entonces, bajo ese argumento, irte al amparo contra una disposición jurídica con estas características y que tendría que ser forzosamente el amparo porque un juez civil pues no le alcanzaría para, digamos, deshilar un tema de constitucionalidad de una disposición jurídica con estas características. Pero sí, efectivamente, ese sería. Ok, mira, yo te voy a dar mi punto de vista ahorita, porque creo que no procedería, pero también te voy a decir cómo lo plantearía yo. Yo creo que no procedería. ¿Por qué motivos? Porque de la lectura de esa reforma, porque cuando trabajamos en este amparo, yo recuerdo que leí la exposición de motivos porque dije, ¿cuándo salió este tema, no? Salió finales de los 80, principios de 90, ¿no? Pero bueno, yo creo, siempre hay que analizar el artículo por principios y reglas, ¿no? Entonces, el mismo artículo 2273 está formado por dos reglas, ¿no? Y ahí yo creo que por exclusión, la regla que viene en el segundo párrafo te establece dos reglas, ¿no? La primera regla es, pues las rentas las puedes pactar al tipo de al moneda extranjera o lo como quieras, ¿no? Sin embargo, si es casa habitación, tiene que ser en pesos o pagarlo al tipo de cambio la fecha de suscripción del contrato. Para mí, ahí vienen contenidas dos reglas y por exclusión creo que está muy claro que una de esas reglas va aplicada única y exclusivamente a los de casa habitación. Más si te vas a leer la exposición de motivos, va encaminado a apoyar no a las empresas, va encaminado a apoyar a la vivienda y para que las personas no corran el riesgo de quedarse sin vivienda en caso de una devaluación. Incluso habla de las devaluaciones el pero ahora, ¿cómo yo lo plantearía? Lo plantearía de dos maneras. Hablando de reglas y principios, hay dos reglas contenidas en el 2273. Yo lo que diría,
incluso lo podría plantear desde la primera instancia, pero dudo mucho que un juez de primera instancia vaya a analizar eso, ¿no? Porque las pocas veces que yo he planteado algo de control de convencionalidad, pues hagan de cuenta que le estoy hablando a la pared, ¿no? Y le sacan la vuelta, ¿no? Pero yo lo que haría sería argumentar que no se analice un tema de constitucionalidad, sino argumentaría que se analice un tema de convencionalidad. O sea, la convencionalidad te habla de un tema de reglas, artículos, principios, leyes, constitución y convenciones, ¿no? O tratados internacionales. Entonces, aquí lo que se trata es, con el tema de control de convencionalidad, es que te apliquen siempre la regla que te favorece más. Entonces, yo como lo plantearía o lo argumentaría sería decirle desde el juez de primera instancia, no plantearía un tema de constitucionalidad, sino un tema de convencionalidad, que los temas de convencionalidad, los jueces de primera instancia y cualquier juez de cualquier jerarquía sí tienen la obligación de analizar. ¿Qué es lo que yo argumentaría? Sería que hay dos reglas contenidas en el artículo 2273. Me haría un poquito de la vista gorda que dice que una de las reglas va dirigida a casa habitación. Yo le diría al juez, mira, aquí hay dos reglas. Una donde dice que tengo que pagar en la fecha del contrato y otra que dice que tengo que pagar al momento del pago. Pues, ¿sabes qué? Aplicando el principio pro homine, el principio más protector, pero ojo, ¿protector para quién? Protector para mí como empresa, pero a lo mejor para el otro no es protector. Entonces, yo argumentaría, ¿sabes qué? Alcanzando la mayor protección, aplícame la regla que me perjudica y aplícame la regla que me beneficia. Obviamente, para que pegar ahí, se tendría que argumentar, estoy echando a volar el cerebro y la imaginación, ¿por qué es más protectora la otra? Pues puedo argumentar, mira juez, porque es más protectora, porque al final de cuentas el dólar se evaluó un 300% y mi flotilla de trabajadores es de 500 personas, entonces al final de cuentas esta regla que está contenida aquí puede ser más protectora para más personas, ¿no? Así lo plantearía, pero la verdad yo creo que sí está muy claro que por exclusión yo creo que un colegiado diría que no aplica, ¿no? Pero pues, ya que me preguntases, pues ya he hecho a volar mi cerebro, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por el comentario. Saludos y buenas noches. Saludos. Ajá. Aquí hay una pregunta, Sergio, dice Aurelio Espinosa, pregunta, dice, en el mismo sentido, ¿recomendaríamos a los clientes dejar de pagar contratos de este tipo en dólares? ¿Y cuál sería la sugerencia? Ok, si volvemos a lo mismo, ¿no? Si es un inmueble industrial o comercial, o sea, comercial, pues un local comercial cualquiera, industrial, pues una empresa, una maquila, ¿no? Ahí creo que el 2273 es muy claro, se paga el tipo de cambio de la fecha del pago, ¿no? Si el cliente de ustedes es un arrendatario casa habitación, pues depende desde qué óptica lo veas, ¿no? O sea, yo le recomendaría al cliente, pues págalo al tipo de cambio de la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto nos puede generar un conflicto después. Además de que pues el arrendador no creo que vaya a estar muy a gusto. Por ejemplo, si es una renta de $2,000, $2,500, que llegues y me pagues el tipo de cambio de 13 por 1 y en pesos. Te va a decir que no, a mí págame en dólares o págame a 20 por 1, ¿no? Entonces, depende desde qué óptica, ¿no? O sea, si lo que quieres es evitar conflictos, pues yo pagaría el tipo de cambio del día de hoy. Además de que si te vas a un pleito judicial, es muy probable que si te alegan la inconstitucionalidad de ese artículo, te van a venir condenando por el pago de la renta al tipo de cambio de la fecha donde tienes que pagar el dinero. Ahora, pero aquí también es muy importante qué tan audaz sea el otro abogado, porque a lo mejor el otro abogado se va con la pinta y dice, no, pues es que el 2273, pues dice eso, pues ni modo, ¿no? Pues sí, páguenme el tipo de cambio, ¿no? También depende del abogado que tengas enfrente si te plantea ese tema de constitucionalidad. Si no te lo plantea, pues ya ganaste, porque pues, si no lo plantea no se va a estudiar, ¿no? Y y también depende qué estrategia vayas a manejar. Si fue el tema como en este litigio que yo llevé, estas personas, pues con 5 años de renta, y la renta era como de $1,700 mensuales, 5 años de renta, pues ya la estrategia de ellos es ya no iban a poder pagar, ¿no? Entonces realmente la estrategia que les dio el abogado
págalo al tipo de cambio de aquella fecha para ya no que no salgas más raspado, ¿no? Pero digo, ese es mi punto de vista, es dependiendo dónde, qué flanco vayas a defender. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien tenga alguna pregunta? No, creo que quedó muy claro. Muy bien. Muy bien. Pues, Sergio, ANA de Baja California, te otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio Bravo Gilbert por su brillante presentación del tema, la inconstitucionalidad del artículo 2273 del Código Civil de Baja California, que prohíbe el cobro de rentas en moneda extranjera, firmado el 5 de octubre de 2021 en Mexicali por el licenciado Francisco Javier Sánchez en su carácter de presidente y tu servidora como vicepresidente. Muchas gracias, Sergio, por participar, como siempre, muy atentos a todas tus aportaciones y les vamos a pedir a todos que nos apoyen, por favor, prendiendo sus cámaras para nuestra fotografía tradicional de los asistentes. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias por participar. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos el jueves. Gracias a todos, saludos. Gracias, saludos. Felicidades, Adiós. Inicio Bravo, muy buen tema. Muy buen tema. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Me voy a ahorrar unos dólares con esto.